pues darles las buenas noches y gracias por su presencia virtual. Quiero recordar que básicamente estas charlas se orientan en un campo que quizá es como el campo que nosotros anhelamos que se desarrolle al día de hoy, que es el campo del desenvolvimiento interior, o sea, la mirada que todos podamos tener en nuestro ser interior. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues lo que se busca es que cada vez tengamos más herramientas para incursionar precisamente en ese mundo que llamamos nosotros espiritual, donde lo espiritual está ligado a buscar despertar como ese potencial inmenso que todos poseemos como parte de nuestra naturaleza humana. Bajo esa mirada, digamos, que es como la mirada hacia el interior, va el direccionamiento de todas las charlas que, como decía al principio, se realizan. Entonces, este tema igual va a estar ligado a esa búsqueda interior y aunque el título es como muy de tipo psicológico, no trata de realizar, o no se va a tratar de realizar un compendio profundo psicológico en cuanto a cómo enfrentar y vencer los miedos. Digamos, no es la orientación es cómo esos miedos influyen en nosotros para que no podamos o no tengamos muchas veces hacer ese trabajo interior que es tan importante. Bueno, entonces de acuerdo con ello, en esta segunda parte, en la que seguimos buceando al interior, hemos llamado a esta charla Buceando en el interior, segunda parte, enfrentando y venciendo el miedo. Y vamos a empezar a trabajarla por un aspecto que es catalogado como por muchos como los temores. O sea, hay unos miedos que se llaman temores. Y los miedos que se llaman temores son aquellos miedos que son como miedos imaginarios o miedos que están ligados a nuestra historia. O sea, la historia que de alguna manera hemos construido y tenemos hoy en día en nuestra personalidad adquirida. Esos miedos imaginarios o ligados a esa historia, por supuesto, nos impiden mucho trabajo a expansión de conciencia. La idea es que ojalá nosotros en algún momento seamos capaces de poder enfrentar todos esos miedos llamados temores, enfrentarlos con mucho coraje. Posiblemente, si esta tarea continúa, vencerlos con el tiempo, porque en realidad son temas de una gran importancia para nuestro desenvolvimiento espiritual. Y generalmente cuando nosotros estamos en este trabajo de desenvolvimiento espiritual nos damos cuenta que aunque no lo reconocemos, la cantidad de aspectos que no podemos trabajar están ligados a esos miedos adquiridos, o a esos miedos de la historia de cada uno de nosotros. Voy a empezar con una historia muy simpática. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, le llevaron a un rey, a un ladrón. Y le dijeron al rey, mire, hemos tomado preso a este ladrón, y por favor, usted, que es el rey, pues quisiéramos que usted le hiciera el juicio. Entonces, ¿a dónde está el ladrón? Aquí lo tenemos, señor. Entonces el rey le dijo al ladrón, tienes dos opciones.
te voy a juzgar, pero tienes dos opciones. Y una vez que tú elijas, ya no puedes volver atrás. Entonces el ladrón le dice, bueno, dígamelas. Le dice, bueno, una es que seas colgado. Y la otra es que enfrentes lo que hay detrás de esa gran puerta de hierro que estás viendo allí. Son las dos opciones. O eliges que te colguemos o eliges atravesar esa puerta que estás viendo al frente, que es una gran puerta de hierro. Y el ladrón, sin chistar, como dice en palabra, eligió muy rápidamente ser colgado. Como ya no tenía reversa, por supuesto le colgaron la soga al cuello, y cuando ya lo iban a soltar para ahorcarlo, le preguntó al rey, solo por curiosidad, quisiera que usted me dijera qué hay detrás de esa puerta. Y el rey le contestó, libertad. ¿A qué viene este cuento, no? Si lo miramos profundamente o análisis detallado, podríamos afirmar que muchos de los seres humanos de pronto haríamos exactamente la misma elección porque estamos atados por los miedos, porque tenemos demasiado miedo a lo que no conocemos. Pero este reo ya conocía que colocándose el cuello, pues por lo menos lo veía y iba a ser ahorcado, pero detrás de la puerta no sabía qué había. Ese es el miedo de lo desconocido. Ese miedo en muchas ocasiones es un miedo que se nos interpone para que nosotros podamos tomar decisiones diferentes, o sea, decisiones distintas, que son decisiones que precisamente nos conducen a bucear en ese interior desconocido que existe en cada uno de nosotros para comenzar a ser seres distintos, seres diferentes. Y en todas estas charlas siempre hemos insistido en que lo que nosotros pretendemos es, cuando hablamos de ser diferentes o distintos, es seres más universales, seres más amorosos, seres más armónicos. O sea, en muchas ocasiones queremos ser felices, queremos hacer un cambio, queremos dejar muchas cosas atrás, pero precisamente el miedo, aunque uno no se dé cuenta, no nos deja. Se convierte en un enemigo, así lo vamos a llamar, un enemigo muy poderoso, supremamente poderoso. Pero supongamos que en un momento dado uno decide atravesar la puerta de hierro, o sea, me voy a aventurar a lo desconocido. Aún si yo tomo esa decisión y me adentro en el campo de lo desconocido, no quiere decir que los miedos desaparecieron. Cuando yo me adentro en lo desconocido, voy a tener que seguir enfrentando muchos miedos, bastantes miedos, ante lo que voy descubriendo, porque es algo que no sabía, algo de que no me daba cuenta, pero a mí está. Pues cuando me doy cuenta de un detallito que tengo que trabajar, en ese momentico me doy cuenta que me asusta y posiblemente hasta me quede quieto y no siga adelante. Entonces el reto es que cada vez vamos a tener que atravesar la puerta. Cada vez que nos encontremos un miedo vamos a tener que atravesar la puerta. Porque en cada descubrir va a aparecer el reto de seguir enfrentando lo que no conozco. En realidad, si lo miramos, somos como un niño que estamos en un proceso de aprendizaje. Cuando uno incursiona en el mundo interior es un niño que está en un proceso de aprendizaje, que quiere saber quién es, para dónde apunta su vida. Y por supuesto,
Cada momento de la existencia se convierte en un reto, se convierte en un aprendizaje, una posibilidad de aprender. Eso es lo hermoso del trabajo interior. O sea, todos, absolutamente todos contamos con esos tipos de miedos que nos limitan a actuar en el campo de lo cotidiano. Y por eso, casualmente, muchas veces preferimos permanecer en una zona de comodidad. O sea, preferimos mantenernos en lo que llamamos la zona de confort. Aquí estoy bien, así como estoy bien. Aún atravesé la primera puerta, pero ahora ya no quiero atravesar la segunda. Y si atravesé la segunda, es posible que ya después no quiera atravesar la tercera. Y después me voy acomodando y posiblemente ya no quiera atravesar más puertas. No quiero ir a aventurarme a lo desconocido. ¿Que somos culpables? Yo pensaría que no somos culpables. Somos seres humanos, todos absolutamente seres humanos, en los cuales existe el miedo. El miedo por haber sufrido seguramente muchas situaciones no amables en el pasado. O hemos pasado por situaciones muy complejas, muy difíciles. Y preferimos no volver a enfrentarlas o a trabajarlas porque nos da mucho temor a volver a experimentarlas. Recuerdo en este momento otro cuento que es el cuento de un elefante. Resulta que un día nació un elefantico muy chiquitico, un bebecito, y cuando nació lo amarraron con una cadena al cuello en una estaca. Entonces ese elefantito se levantó con la cadena al cuello de la estaca ahí amarrado, y todos los días luchaba el elefantico por soltarse, daba vueltas, hacía lo que es imposible, pero fue creciendo y por más que lo intentaba, durante años nunca se pudo soltar. Y un día llegó adulto. Entonces, cuando llegó un día adulto, el dueño decidió soltarle la cadena, y resulta que el elefante nunca intentó moverse de donde estaba. Es decir, ni siquiera lo siguió intentando o lo intentó cuando tuvo la oportunidad. Así son los miedos. Hay muchos miedos que uno quiere, ya se acostumbró inclusive a ellos y posiblemente tiene la oportunidad de soltarse, pero prefiere, aunque me den la oportunidad, hacerlo del elefante. Ya me acostumbré. Estoy habituado a esa situación. Se me convierte en algo muy complejo, muy difícil, muy peligroso, ¿no? A esa actitud, precisamente muchos autores o algunos autores lo llaman la impotencia aprendida. O sea, voy aprendiendo una impotencia, a ser impotente ante las situaciones de la vida. Y esa impotencia aprendida no es más que el miedo de atreverse a dar un paso más ante lo que representa un reto. Aunque sabemos que es supremamente importante dar el paso, pero la impotencia aprendida no me deja, me vuelve impotente ante esa situación. Entonces, ahí es donde sutilmente aparecen todos estos estados que psicológicamente se llaman estados de depresión, estados de ansiedad, estados de angustia, que al final nos pueden llevar a una situación lamentable de pensar que nadie nos puede ayudar. Ahora ha sido muy notorio el momento que estamos viviendo de la pandemia en cuanto a seres que se han identificado tanto con su angustia ante la situación y el miedo los ha colmado de estados depresivos y de estados de ansiedad. Y aún si uno se acerca a ellos y les dice, mira, yo te doy una alternativa, trabajarlo de esta manera. No, yo ante esto no puedo, no soy capaz, no aceptan ni siquiera la ayuda.
Entonces, mire cómo ahora sí que se ha manifestado notablemente esta situación. Bueno, dentro de todos los campos de los miedos existen miedos a estar solos, por ejemplo. Me da miedo a estar solo. Me da miedo, por ejemplo, a envejecer, porque la vejez me va acercando al miedo mayor. ¿Cuál es el miedo mayor? El miedo a la muerte. Es un miedo tremendo. El miedo a que si hago algo que vaya en contra de mi conciencia, reciba un castigo más allá. Es como que si el pecado me induce a sentir que soy malo, que me da miedo recibir ese castigo. Entonces, puede ser que me reprima muchas cosas, que de pronto ni son malas simplemente porque pienso que si las hago, caigo en una falta. Entonces, mentalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos considerando que el miedo es algo que yo no puedo evitar, que es inevitable, que yo no puedo hacer absolutamente nada con ese miedo. Bueno, esto es, si lo miramos objetivamente dentro del campo del trabajo interior, resulta que esa manera de ver los miedos es una manera muy errada. ¿Por qué es errada? Porque ha habido y conozco personas, y conozco que el trabajo interior y el trabajo espiritual lleva a muchos seres a vencer, precisamente, a enfrentar y a vencer los miedos. O sea, no es una teoría, es una realidad. Y conozco muchas personas que han logrado eso. Que todavía tienen miedos en sí, claro, que siguen teniendo. Yo creo que uno va a tener miedo hasta que muera. Pero lo importante es saber que si yo comienzo a enfrentar el miedo, a trabajarlo, a interiorizarlo como una oportunidad, voy a salir de la zona de confort, voy a salir de ese estado estático que no me deja moverme, me voy a lanzar a un campo de posibilidades hermosas, nuevas, y me voy a dar cuenta que poco a poco voy desbloqueando muchos de los miedos y voy encontrando un verdadero significado a mi existencia. De poco a poco. Siempre hemos hablado que la vida espiritual no hay saltos, ¿no? Que uno ya vence un miedo y ya se me acabó todo el problema, ¿no? Pero poco a poco me voy dando cuenta de que cada vez que vence un miedo, cada vez que lo enfrente y lo pueda, yo no diría vencer del todo, pero por lo menos llegar a un estado de control de ese miedo, me voy acercando a sentir o a captar el verdadero sentido de mi existencia. O sea, muchas cosas. Me voy dando cuenta. Lo importante de la vida es darse cuenta. Eso es muy hermoso. Bueno, los miedos, volviendo otra vez al cuento del elefante, ese tipo de miedos me coarta posibilidades de cambio, me vuelve un ser supremamente inseguro, me resta energías, porque las energías son muy valiosas en el campo del sentimiento espiritual. Y generalmente, ¿qué pasa ante los miedos? Cuando me vuelvo inseguro, cuando me voy quedando sin energías, voy a buscar un desahogo. Ese es el gran problema. Entonces, ¿en dónde busco el desahogo? Hundiéndome más en la ignorancia. Por ejemplo, si yo soy una persona que no me valoran, me da miedo que no me valoren, además me creo que no me valoran, busco una forma de escape. Puede ser muchas. Yo busco alguna forma de placer. Aquella que me sume en un estado como de olvido, entre comillas, para no tener que enfrentar esa situación. Y todos los placeres se me convierten en una rutina que me destruye. Ayer justamente estaba en una charla que casualmente hablaba también de los miedos.
Y se hablaba en ese campo de la charla de ponerse la máscara, de que si uno pudiera determinar cuáles son los miedos que uno tiene, que los podría analizar poniéndose la o, o captando qué máscara se estaba colocando. Entonces puede ser que yo sea una persona insegura, mi inseguridad la quiero ocultar poniéndome una máscara de una persona fuerte, una persona, entonces aquel jefe que es completamente implacable, que no perdona absolutamente nada. Y en el fondo, cuando él tiene que enfrentar alguna situación donde debe responder, como es impotente ante esa situación, se refugia mostrándose que es una persona fuerte. Donde en el fondo puede tener una debilidad. Por ejemplo, muchas veces uno al hijo le da todo, tome mi hijo, tome mi hijo, tome mi hijo, tome mi hijo. Y le va soltando todo lo que le pide, y no importa para dónde va y cómo va. Al final, ¿qué estoy haciendo? Construyendo la vida de un ser débil. Ese ser en el futuro, esa debilidad que es un miedo a enfrentar la vida, le va a llevar a ponerse otras máscaras, que pueden ser de diferente índole, pero, pero son máscaras. Entonces, generalmente uno muchas veces tapa sus miedos con máscaras. Y a veces ni nos damos cuenta, porque no nos pueden decir, trate de hacer un ejercicio, como decían ayer, de detectar qué máscara se está colocando usted en alguno de los miedos. Y varios de los que estábamos ahí seguramente no pudimos determinar. ¿Por qué? Porque ni siquiera somos capaces de verlos. O sea que lo que nos tenemos que dar cuenta de que lo que está actuando en nosotros y nos está bloqueando, nace aquí, en nuestra mente. Por esa historia, por todas esas cosas que hemos hablado. La mente siempre nos va a bombardear con pensamientos limitantes para que busquemos escapes. Escapes que al final uno piensa que van a funcionar y no funcionan porque nos sumen más en la desesperación. Esa mente nos condiciona a repetir y repetir experiencias de acuerdo a lo que ya creemos o a lo que queremos conocer. Por eso decimos que hay una historia muy interesante en el campo del movimiento espiritual, es que uno cree que uno está avanzando, pero no está avanzando, sino que está girando en una rueda. Hagan de cuenta que uno se monta en una rueda que gira. Usted aparentemente va caminando en ese movimiento, pero no está avanzando. Está en el mismo punto. Los miedos lo están limitando, no lo dejan volar, no le dejan salir de esa aula. Entonces, ¿qué es lo más importante? Dentro del campo del desenvolvimiento espiritual es atreverse, ser atrevido. Tratar de penetrar hasta el corazón, porque también hemos hablado mucho de que allí en el corazón existe una fuerza súper extraordinaria. Es la fuerza vital, la fuerza de la esencia que nos va a dar valor, que nos va a dar tenacidad. Además ahí está el amor, que es fundamental para colocarse por encima de cualquier miedo. O sea, ustedes ven como cuando hay amor por encima de cualquier miedo, una persona hace cualquier cosa. Hace cualquier cosa cuando hay amor. Uno dice, ¿cómo hizo esta persona esto? Bueno, porque en ese momentico sintió un llamado del corazón tan fuerte, tan grande, que hizo lo que tenía que hacer, lo que debe ser. Eso es comenzar a confiar en las infinitas posibilidades que uno tiene, ¿no? Vamos a tener entonces ya un poquito más de seguridad en nosotros mismos, porque sabemos que ahí no estamos solos, que nos acompaña la esencia divina, que el amor es una fuerza vital, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese amor que se va expandiendo y que va creciendo, nos va a ayudar a enfrentar cualquier miedo que se nos pueda aparecer. ¿Y qué es lo que sucede al final? Que nos convertimos en seres más
más auténticos, se ven más amorosos, se ven más armónicos. Entonces evitemos que el miedo nos suma en esos estados de angustia ante peligros que muchas veces son imaginarios. ¿Sí? Realmente son imaginarios. Entonces, cuando son imaginarios, lo que hace es que se genere dentro de nosotros un sentimiento de desconfianza y nos creemos que va a suceder algo o un hecho que representa algún peligro para nuestra integridad. Entonces, ¿cuántas veces no avanzamos o no asumimos un reto ante por ejemplo, un negocio? Porque me da miedo del fracaso. No, pero es que si yo me meto ahí me puede pasar esto. Entonces la mente empieza, no, mañana te van a robar, mañana te van a atracar, mañana te va a caer la roya. Bueno, qué tantas cosas no puedo pensar. Y muchas veces son míos, pero también me dice alguien de la familia, uy, pero vos te vas a meter a eso, mira. Entonces me comienza a meter también miedos, ¿no? Y comienza a darme opiniones que hacen que al final yo decline esa posibilidad. Nadie está exento de cualquier cosa, pero si uno no asume retos, no se va a dar cuenta a la final qué pueda pasar. O sea, el futuro es algo incierto. El presente es el que tengo que enfrentar. Si está en el negocio, bueno, yo hago todos mis cálculos, analizo las cosas, más que le vaya un loco a lanzarme a hacer el negocio. Y por supuesto, pues sin análisis, ¿a dónde voy a caer? Entonces, lo que hago es un análisis profundo, digo, bueno, tengo más o menos la certeza de que esto va a funcionar. No puedo dar la seguridad absoluta, pero ya sé que tengo un grande posibilidad. Me lanzo. Que mañana fracasé, bueno, es que esto está dentro del campo de las probabilidades. Pero fui capaz. No me dejé influenciar ni por la mente, ni por los amigos, ni por la familia, ni por otras tantas situaciones. Fui capaz de enfrentar. Eh, el miedo es una emoción, yo diría que es una emoción universal. No la podemos ni catalogar de buena ni de mala. Pero sí sabemos que en muchos momentos de la vida vamos a tener miedos, que hay miedos que a veces no sabemos cómo enfrentarlos, o a veces puede ser que ni podamos evitarlos, pero se me aparecen. Entonces decíamos ahorita que son miedos creados muchas veces por uno mismo. A veces, por ejemplo, alguien me decía, uy, yo no me puedo dormir tranquilo todos los días porque siempre pienso que en la noche me va a atacar un monstruo. Yo decía, pero ¿en base a qué decir? No, es que no me imagino, pero son miedos infundados. Más bien empieza a tratar de descubrir dentro de tu historia personal por qué ese miedo a que se te aparezca un monstruo de noche. Posiblemente cuando estabas pequeñito te decían el coco te va a atacar de noche. Todos los días te decían lo mismo. Entonces, claro, esa historia se me vino toda la vida y ya de noche me voy a acostar, está el monstruo ahí esperando, el coco, me va a aparecer. Habrá otros miedos diferentes, como por ejemplo yo puedo sentir ese miedo a estar solo, ¿sí? No quiero quedarme solo, tengo compañía, por ejemplo, mi familia es estable, mi esposa está bien, me la llevo bien con todo el mundo, pero el solo hecho de pensar que me voy a quedar solo me llena de ese, hasta pánico. ¿Sí? Bueno, esos son los miedos que son parte de una condición específica, que son los miedos que no tendríamos que evitar o tratar de no enfrentarlos. Hay otros tipos de miedos, por supuesto, pero aquí
no lo sé, no los vamos a trabajar exactamente porque son miedos que son miedos parte de la condición humana, por ejemplo, del instinto de conservación. Si a mí me ataca un animal rabioso, pues por supuesto que tengo que sentir miedo, salir corriendo, ¿no? Por lo menos defenderme de alguna manera. Si se me viene un vehículo encima, ¿qué pasa? Pues tengo miedo de que me atropelle, por eso doy el salto. Esos miedos me ayudan a trabajar de alguna manera, razonablemente. O sea, si yo no tomara las medidas respectivas y los seres humanos no tuviéramos esa condición de miedo, posiblemente en el momento no había supervivencia, ya no habíamos muerto absolutamente todo por algún accidente, alguna cosa. ¿Cuántas situaciones difíciles hemos evitado precisamente por poder enfrentar esos momentos? Ahora, otras situaciones donde, por ejemplo, ante las incertidumbres, surge el miedo. Esta incertidumbre, por ejemplo, de la pandemia que hablaba ahora rato, es parte de un miedo que nos, nos ataca a todos. Pero ese miedo es razonable, bien manejado, pues ¿qué hago? Pues tomo las medidas respectivas para tratar de no contagiarme, pero no me vuelvo obsesivo, porque de ahí pasa el miedo a otro lugar. Pero hay personas que de una manera no razonable toman medidas extremas y no se dan cuenta que están dañando hasta a sus hijos. He visto casos, no considero que sean razonables o no, simplemente para mí, desde mi punto de vista, tener a un niño en la casa encerrado con tapabocas, pues, no le veo mucha razón. Y toda la casa anda con eso dentro de la casa. Entonces son situaciones donde nos da miedo, un miedo terrible a que algo nos pase. No quiere decir que si salimos no vamos a hacerlo, no vamos a poner los tapabocas y todo esto, pero de mi punto de vista eso no me parece, a mí no me parece que sea una situación pues apropiada. Esos niños están, en este momento no son niños que están muy tocados, demasiado tocados por esa situación. Pero bueno, respetando a cada ser humano desde su alternativa o su forma de trabajo, porque eso sí hay que respetarlo, uno no es peor más, ni el otro es peor, ni soy mejor. Nadie más. Simplemente somos seres humanos con diferentes condiciones. Todos, absolutamente todos, eso sí puedo asegurar, tenemos la capacidad de enfrentar los miedos y tenemos la capacidad de que ante los miedos tomemos las decisiones más apropiadas para enfrentarlos, para posiblemente irlos controlando y quizá algún día vencerlos. Y eso es trabajo de desenvolvimiento en uno mismo. Porque yo no me puedo fijar en mi vecino que está haciendo eso con los niños, buscarlo, interpretarlo, señalarlo a él, cuando yo lo que tengo que hacer desde mi interior es hacer las cosas bien para que esa persona posiblemente o muchos seres tomen conciencia de que pueden enfrentar sus miedos. Lo interesante es que cuando enfrentemos el miedo, lo más importante que llega ahí es que nos volvemos muy creativos. Cuando yo voy a enfrentar este miedo, ¿a qué me obligo? Me obligo a pensar en maneras de resolverlo, me obligo a buscar formas de solucionarlo. Y como les decía, se expresa algo supremamente interesante ahí, que es el estímulo de la creatividad. En el campo del desarrollo espiritual, la creatividad juega un papel también súper importante. Porque el vuelo de la imaginación me lleva siempre a buscar el mejor camino para solucionar situaciones de toda índole. Sobre todo situaciones adversas. O sea, nos vamos convirtiendo en seres muy audaces, en seres más osados, en seres más valientes. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo a confiar más en nuestras fuerzas interiores, en lo que cada uno tiene como valor interior, que es algo grande.
por esos valores interiores puedo enfrentar y vencer los miedos que van apareciendo. Soy capaz. O sea, me voy a ir dando cuenta de que sí puedo, de que soy capaz. Eso es supremamente importante. Bueno, volviendo un poco hacia los miedos infundados, o miedos, podríamos decir, desconocidos. Decíamos que hay en ellos imágenes que se nos vienen a la cabeza sin ningún fundamento. Pero ante esos imágenes que nos vienen allí, que son nada lógicas, por decir así, una buena estrategia para comenzar a trabajar es comenzar a pensar en el gran beneficio que obtendríamos si nosotros comenzáramos a trabajar en nosotros mismos. Me parece un poquito lógico, pero es así. Cuando empiezo a trabajar en mí mismo, como decíamos ahorita, estimulamos la creatividad, el vuelo de la imaginación. Entonces me van apareciendo estrategias para comenzar a trabajarlos. O sea, saco momentos de reflexión. Ese es otro parámetro que tiene bastante importancia en el campo del movimiento interior espiritual. Momentos de reflexión, que a veces no nos lo tenemos. Uno anda como una vida loca, se levanta y se acuesta y muchas veces no tiene tiempo de reflexionar, de pensar y analizar. Y uno de los espacios hermosísimos que tiene esto, que nos ha insistido bastante, es la meditación. Un momento de reflexión muy grande. Uno puede llevar ahí la meditación un miedo que tenga, por ejemplo. Lo voy a reflexionar, voy a imaginarse, me voy a volver creativo, voy a investigar, a ver qué puedo hacer. Y a través de esa respuesta que sale de mi interior, voy encontrando formas alternativas, y poco a poco lo voy inventando. Y así es como voy reconociendo con el tiempo de que en verdad ese miedo que era así de gigante empieza a bajar su nivel. No es que yo lo termine de un día para otro, empieza a bajar su nivel. A veces pensamos que no está produciendo nada porque todavía lo tenemos, pero lo que no nos damos cuenta es que si el nivel andaba, por ejemplo, en el piso 20, ya su nivel no va en el piso 20, va en el piso 15, pero ya he bajado 5 pisos. Y si sigo, seguirá apareciendo en 5 años más, pero ya voy por el piso 10 y así. Hasta que algún día me muero y todavía lo tengo, pero ya va por el piso primero. Entonces mire todo lo que le hice, todo lo que trabajé del miedo. Y es lo importante, es enfrentarlo, irlo controlando, y hablamos de posibilitarlo, vencerlo. Pero generalmente no es tan fácil, no es tan fácil. Y eso es ser osado. Un osado es como decíamos en la primera charla, es aquel ser que bucea al interior, se lanza a lo desconocido, quiere enfrentar los miedos, comienza a tener más control sobre ellos, empieza a darse cuenta que es su mente la que lo está bombardeando. Es la mente que le está diciendo, mira, piensa en esto, ¿no? Cosas extrañas, cosas que no tienen ni fundamento. Entonces aparece también, además de la meditación, aparece la detención, es detenerme. Porque cuando me detengo también me ayuda notablemente a tener el control de lo que me está pasando. Digo, uy, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me está manejando esto? Caramba, no puede ser. Y ese detenerse me va generando una energía muy, muy fuerte, una energía que surge también de mi interior, y que en un momento dado se me convierte en una energía que es suficiente para empezar a enfrentar esos miedos. Que mírense todo lo grande que está dentro de mí. Es una energía que nos da la fuerza en cada momento para que cada vez que venga un miedo, que veamos que no tiene ningún sentido ni significado, a través de la detención, lo dejamos pasar. No le damos mayor relevancia, no le damos mucha importancia. Y básicamente lo que hacemos es retomar el cauce que nos conduce al corazón, o sea, que me une a la fuerza del amor.
Y es posible que si yo quiero, además me repito en ese momento, frasecitas simples como por ejemplo, no quiero tener miedo, no quiero tener miedo, no quiero tener miedo, no quiero tener miedo. Tú eres un fantasma que no tiene valor. Tú eres un fantasma que no tiene valor. Le repito todas las frases buenas que pueden aparecer para irlo bajando en su nivel. Y así me doy cuenta de que en verdad era un miedo infundado. Que al final pasé el rato, como dicen, pasó el susto. Y que solamente era un estado de ánimo que tenía en ese instante o en ese momento, que me estaba alterando, que me estaba llevando a, quizá a que actuara de una manera muy negativa. Y finalmente reconozco que es eso es un miedo, o son miedos muy absurdos, que solo existen en mi mente, pero que de ellos de por sí no me pueden hacer absolutamente nada. Olvídense todo eso, me voy dando cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Entonces es supremamente necesario que reconozcamos que no podemos vivir espantados por lo que no sabemos, por lo incierto. Como seres humanos no podemos negar que vivimos entre las certezas y el incierto. Eso sí, no hay duda que cuando uno va a tomar una decisión siempre hay posibilidades de que salga por un lado o salga por el otro. O sea, hay incertidumbre, puede haber certezas también. Pero el hecho de que yo enfrente es donde encuentro las verdaderas enseñanzas, encuentro el verdadero aprendizaje, ahí en ese momento cuando lo enfrento. O sea, se me convierte en la vida en darme cuenta que no todo lo tengo bajo control, pero que la aventura de la vida básicamente se encuentra en el incierto, pues, ¿no? Y por eso le damos mucha importancia a ese buceo al interior, trabajando con un buen uso de algún parámetro que es bien interesante, que es la libertad. La libertad es otra herramienta básica en ese trabajo, pero es una libertad interior, no es la libertad exterior. La libertad exterior existe como todas, pero la libertad interior es la que yo elijo, la que yo defino, la que no me dejo manejar en un momento dado por alguna circunstancia que me está proporcionando o llamando a que tenga miedo. Entonces esa libertad también es muy interesante porque nos ayuda a lanzarnos temerosamente a lo desconocido. Y puedo aprender de los miedos. Y puedo aprender que un elemento súper importante en ese trabajo de lanzarme es la prudencia. Es otra palabrita bien interesante, la prudencia. La prudencia, ¿qué es la prudencia? Es una característica de la personalidad que nos lleva a todos los seres humanos a pensar antes de actuar. Pues a veces por el miedo yo me lanzo locamente como un caballo desbocado y después digo, ¿qué hice, por Dios? ¿No? Por ese miedo me lancé un impulso que al final termina siendo algo indebido. Entonces, cuando me lanzo con prudencia, reflexionando antes de actuar, me estoy adelantando a responder ante el miedo. Yo lo analizo, me detengo, pienso prudentemente y ahí sí doy una respuesta. Si no lo hago, entonces pueden aparecer cosas muy complicadas. Entonces la prudencia también me hace ver muchas veces los peligros, me puede llevar a mirar cómo puedo enfrentar el entorno, la situación, para evitar precisamente esas consecuencias negativas. Son consecuencias negativas del miedo.
En eso hay historias muy interesantes, interesantes entre comillas, que que han llevado a tragedias precisamente por miedos. Eh, Podríamos pensar como un ejemplo, por ejemplo, si vamos a ir hablando un poco de la prudencia. Vamos a ir de camping a una montaña que es puro hielo, pero estamos decididos a subir ese reto. Yo ya sé que en esa montaña pues voy a llegar más alto y cada vez más alto, pues el río va a ser menos soportable. Y por supuesto digo, qué miedo que estando ahí arriba me dé una hipotermia. Si le doy mucha fuerza a eso, pues digo, hasta luego, yo no voy para allá. Se van todos ustedes, pero yo me quedo. ¿Cuánto me da una hipotermia? Pero si ustedes prudentes, si quiero realmente salir para refrescarme de esta situación de estrés que tengo, 6 meses encerrado, o sea, que quiero un refresco de la vida cotidiana, me doy cuenta que estoy más tranquilo aquí porque no me pasa nada posiblemente, pero estoy angustiado en una zona de confort. Claro, la prudencia me hace pensar en los peligros, pero también me hace tomar todas las medidas necesarias para evitar que me vaya a dar hipotermia o que me vaya a dar demasiado frío. Entonces, prepararme bien. Y si no lo sé, pues por lo menos contacto a una persona experta, un guía que me lleve a la montaña y que me esté dando índice o indicaciones de dónde me puedo meter y hasta qué hora puedo estar. Pues tomo todas las medidas, pero por lo menos enfrente. De allí para allá no sé. O sea, usted toma todas las precauciones. Bueno, nos da miedo que si yo le niego algo al hijo, pues entonces, como decíamos ahora, él se vaya a meter al vicio, él se vaya a volver depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo por amor tomo una decisión adicional, se lo explico muy bien, le digo, no te voy a seguir dando la mano en estos casos, por esta y estas razones. Ya sí, tengo miedo de que si le niego algo, porque nunca me lo he negado, pues por supuesto vaya a caer en un vicio o alguna cosa, pero desde el fondo de mi corazón, como lo amo, tomo una decisión que vence ese miedo. Y casi tengo la seguridad, casi, no puedo asegurar 100%, pero sí, que le va a dar una fuerza muy grande para que él pueda seguir adelante. Casos hemos visto, ejemplos tenemos a montones que han pasado después. Si hay miedos muy fuertes de nosotros, porque también lo podemos mirar, ¿no? No quiere decir que en el trabajo interior uno solamente se atenga a trabajar con los temas de meditación, de atención, de prudencia, etcétera, que todo tiene su valor profundo. Hay casos donde yo puedo tener unos miedos muy fuertes que tienen que ver con parte, por decir, psicológica. Entonces yo puedo hacer como un trabajo en los miedos simultáneo entre el especialista, o sea, el médico especialista, y podríamos decir los dos terapeutas, un terapeuta espiritual y un terapeuta profesional. El profesional me hace ver los miedos, cómo los tengo arraigados por una historia que no sé, que es vieja, que es la niñez o de alguna parte, me hace ir viendo las cosas, y por otro lado
El espiritual me está dando formas de enfrentarlo en otros niveles interiores que son más de las energías divinas que se manejan, que son muy grandes. Entonces son trabajos que podemos decir que son trabajos en equipo. Entender que no nos va a pasar nada, que todo lo podemos prevenir, que ya estamos preparados ante la incertidumbre, que nada nos va a tocar, es muy difícil. O sea, reconozcamos que esos miedos existen, que ahí están. Pero no hay que meter como el yema de la avestruz. Mete la cabeza en la tierra para nada. Entonces ahí estamos otra vez enfrentados a un aspecto que tiene interesante que hablamos en los temas de espirituales, es la incertidumbre del mañana. Pero nosotros sabemos que en el mañana todo eso es cierto. Entonces me da miedo enfrentarme a esa incertidumbre porque no sé qué pueda pasar. ¿Qué me está indicando eso? Que si yo tengo miedo a la incertidumbre de lo que pueda pasar, es posible que está ligado al pobre trabajo interior que he realizado. O sea, no me he aventurado todavía a trabajar interiormente. Pero si voy buceando más y más en ese interior, voy comprendiendo esas variables de la vida, vamos a aceptar un aspecto que también es supremamente importante, es de la vida como se nos presenta, sin pensar en lo incierto de lo que viene. Entonces nos vamos dando cuenta que a medida que vamos trabajando y trabajando y trabajando, buceando en ese interior, cuanto más avanzamos en el proceso de desenvolvernos, comenzamos a sentir que los miedos ante la incertidumbre del mañana se van apaciguando. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando con lo esencial. Vamos inclusive aceptando hasta la idea de morir, que decíamos que era el miedo más fuerte que pueda existir. Entonces todas esas cosas pues, vamos aprendiendo a trabajar. Estos campos no son fáciles a veces de captar porque en el mundo interior, como decimos, es un campo poco explorado. Pero cuando hablamos de estos temas lo hacemos en base a la experiencia de cientos de seres que han trabajado en este proceso del mundo interior y que uno se da cuenta que sí son efectivos. Además, no es historia de ahora, es historia de... Hasta los grandes seres nos enseñaron en eso. Un Cristo cuando iba a ser sometido a esos vejámenes tan horribles que le hicieron, seguramente sentía miedo, pero lo sentó. Y dio su vida por toda la humanidad. Estaba hablando de Cristo, pero hay cuántos seres más, Gandhi, un San Francisco que dio su vida para la pobreza. En los tiempos modernos, la Madre Teresa no había hablado de eso. Entonces es un menguar los miedos a través de ese trabajo de bucear que se va convirtiendo en un reflejo de que nos vamos sintiendo cada vez mejor. Es una respuesta real, concreta, evidente, porque nos va agradando buscar los espacios de meditación, nos va agradando buscar estos espacios de reflexión, porque nos hacen sentir más plenos, más llenos. Nos va llenando el leer un buen libro, nos va llenando el admirar la naturaleza que antes de pronto ni siquiera veíamos un atardecer. Nos va agradando mirar las estrellas, estas noches a veces que han sido tan brillantes, tan hermosas. Nos va agradando caminar, hacer ejercicio, nos va agradando hasta escribir y de pronto atrevernos a hacer tantas cosas que antes no estaban en el parámetro de nuestra vida. Pero ¿por qué van surgiendo estos agrados? Porque
porque de alguna manera, sin darme cuenta, los miedos se van quedando allá en el cajón del olvido. Ya no les doy paso tanto a los miedos que no son miedos lógicos, por decirlo así. Estamos conectados con lo esencial. Eso es lindo, eso es una cosa maravillosa. Pero no lo repitamos, no nos sigamos repitiendo que no somos capaces de hacer algo por el miedo de enfrentar algo diferente. Porque al final, si lo hacemos de esa manera, me voy a acabar creyendo que soy incapaz. ¿Y eso de dónde surge? Del discurso interior. Eso es un discurso interior, pero no es de acá del corazón. Es un discurso que tengo aquí en la cabeza metido, que tiene mucho que ver con la historia personal, que me habla del miedo de otra manera. Me ayuda a aumentar el miedo, me ayuda a, bueno, a sumirme cada vez más en la desesperación. Entonces, si lo hago de esa manera y cada vez me identifico más y más y más y más con esto, me voy creyendo que soy tan incapaz que me acostumbro básicamente a ser impotente ante el miedo. Y eso lo que me está generando es la famosa baja autoestima. A veces decimos, por aquí yo no tengo tanta autoestima. Ahí muy sutilmente está metido el miedo. Es otro parámetro que viene interesante. ¿Qué pasa cuando uno tiene una baja autoestima? Peor. Peor porque ya uno no confía en la capacidad de afrontar sus miedos. No, ya no tiene fe en eso. Y es posible que aparezca unido a eso la impotencia, la ansiedad que hemos hablado ahora, la depresión que también hemos hablado. Y eso me gobierna 100%. No me deja dar pasos. No me deja enfrentar otra posibilidad. Hay un ejemplo clásico, un ejemplo bastante frecuente, pero traigo a colación. Es la violencia doméstica. Hay personas que viven en una relación en la que impera la violencia y sienten miedos porque se sienten absolutamente impotentes de ponerle fin a esa situación. Y cuando uno habla con estas personas, le sacan a ustedes, o a uno le sacan cientos de excusas. Desafortunadamente, por ese miedo puede llegar esa persona a sufrir lo que llamamos esa violencia de género, o violencia de las relaciones. Entonces, cuando esta persona empieza a tener un manejo de sí mismo, empieza a aprender y a controlar esos miedos, seguramente se puede volver más osado o más osada para ese discurso que tiene adentro de que no puede, de que no es capaz, de que aún no tiene ni siquiera tiempo y toma la decisión. Son situaciones reales, ¿sí? Y habrá otras tantas situaciones que podríamos ejemplificar que nos pasan permanentemente. Bueno, vamos a mirar quizá algunos detalles o estrategias que nos pueden ayudar a enfrentar algunos miedos. Más que todos los miedos que hemos hablado, que son miedos absurdos, no quiere decir que los miedos salvadores que decíamos cuando viene un carro y todo esto no estén ahí incluidos. Pero los absurdos son los miedos que están muy relacionados con lo que no sabemos qué va a pasar, como el fracaso, como el perder el prestigio, como el quedar en la ruina, como,
el que me pueda enfermar en este momento de pandemia, etcétera, etcétera. Son miedos que nos bloquean, pero la tarea es no dejarlos que crezcan, por lo menos ponerles freno. Porque los otros, pues lógicamente, el instinto de conservación me va a dar la respuesta rápida. Entonces, son miedos infundados. Por supuesto que tenemos que reconocer que nos pueden dar muchas cosas, ¿no? Que nos pueden generar enfermedades, que nos limitan, que nos pueden paralizar, que nos bajan la autoestima, que nos pueden llevar a reaccionar de manera indebida ante otras personas, tantas cosas. Uno sabe que ahí está la posibilidad, ¿no? Pero es aquí cuando aparece nuevamente la posibilidad o la necesidad de bucear al interior para que cada uno, desde su individualidad, o sea, cada uno de nosotros, desde nuestra individualidad, comprendamos o encontremos nuestros miedos para poder enfrentarlos, irlos controlando y posiblemente es una maravilla vencerlos algún día. Entonces, una estrategia puede ser, comencemos a escribir. Escribamos nuestros miedos cada vez que vemos un miedo, porque a veces uno no los escribe, uno dice, uy, siento miedo ahorita, y después pasaron los días y se olvidó. No, escríbalo. Escriba cada miedo que vaya encontrando y comience a cada uno a analizarlo. ¿De dónde pudo haber provenido ese miedo? La razón que lo creó. Comienza a pensar. Llévelo a la meditación también para que le dé más fuerza. Seguramente al principio uno no puede decir, me siento a pensar, es que me da miedo quedarme solo en una casa. No soy capaz, no me dejen solo en la casa. Yo me doy cuenta y digo, escribo, miedo de quedarme solo en una casa. Comienzo a analizarlo, lo escribo, lo analizo dónde pudo haber sido, qué me lo provocó, la razón que me lo creó, etcétera. Y es posible que al principio yo no vea como nada extraño, es decir, bueno, no encuentro a dónde, cómo, en qué razón, con qué circunstancia, bajo qué modalidad, no encuentro. Pero sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y lo sigo llevando a la meditación. La meditación, resulta que la meditación produce unas reacciones cerebroespinales automáticas que van a trabajar con mi interior en el subconsciente, en el inconsciente y en muchas otras partes. Y hacen un trabajo silencioso, silencioso, silencioso. Aunque yo no me dé cuenta, esas reacciones cerebroespinales automáticas, que son energías que no vemos, poco a poco me van a ir despertando la claridad o la raíz posible de esas situaciones o de esas situaciones. Aún hay un secreto y es que puede ser que sin ni siquiera darme cuenta la situación se mejoró. O sea, la reacción cerebroespinal automática hizo su efecto solita. Es lo hermoso de todo este trabajo interior. Misterioso, desconocido. Pongámosle todos las palabras hermosas que podamos tener. Porque es real. Entonces, por ejemplo, voy descubriendo que en un día, posiblemente, como también puede ser que un día, mediante el miedo a la soledad, un día cuando estaba pequeñito me acuerdo que me perdí en algún lugar y no me encontraron. Y no me encontraban. Bueno, al final me encontraron, lógicamente. No estaría por acá. O posiblemente sí. Soy un ser perdido que está aquí. Pero, pero por lo menos me encontraron. Entonces, a través de la meditación, poco a poco voy a ir desbloqueando lo que no me deja ver, que es valerme o tener, darle valor a las potencialidades interiores.
y ponerle una lógica. Digamos, bueno, si fue porque me perdí y a la final me encontraron, voy a ponerle un análisis positivo ahora, en el presente. Tengo miedo de estar solo. Entonces le pongo un análisis positivo. Es, por ejemplo, si me perdí y en un momento dado me dio miedo, un gran temor, porque no me encontraban, lo interesante fue que a la final me encontraron. Y ahora ya adulto, tengo la capacidad gigantesca de valerme por mí mismo y es muy difícil de que yo me pueda perder. Entonces mírense cómo le pongo el contrario en la actualidad. O sea, desbloqueo la información que tenía allá atrás y la llevo al presente. Recuerdo la historia de un amigo que me comentaba que cuando él estaba pequeño, el padre lo castigaba demasiado, muy fuerte. Y él fue creando unos miedos a enfrentar personas mayores. Un día en este trabajo de enfrentar los miedos hizo precisamente eso, muy interesante porque entonces él se valió de la meditación y llevó la información atrás. Decía, bueno, yo ya sé que esto tiene que ver con la educación que tuve con mi papá, que fue muy violento conmigo, pero yo hoy en día me da temor o miedo a enfrentar a los adultos. Entonces, con la meditación fue y cambió la información allá. Dijo, primero que todo, comenzó a visualizar a su padre, sí, castigándolo, la realidad, pero en ese momentico se repitió, me está enseñando valores, me está enseñando valores, me está queriendo corregir para que yo sea una persona de bien hoy en día. Y luego se ubicó en el presente y dijo, ¿qué tengo hoy en día? Soy una persona honesta, soy una persona ordenada, soy una persona... Me voy a sacar todos los valores que tenía hoy en día. O sea, gracias a mi papá que me enseñó todo esto. Comenzó a repetirlo. Dice que él no podía enfrentarse ni siquiera a su papá. Y a través de ese trabajo que hizo, dice que la relación con el padre cambió de una manera tan gigantesca que ya hoy en día él dice que le habla con el padre como si fuera un gran amigo, pero antes no podía hacerlo. Son cositas de esas, o sea, le vamos a contrarrestar esa mala información con cosas valiosas que tengo ahora. Después me puedo imaginar ¿qué haría yo si no contara con ese miedo, por ejemplo? Con ese miedo a quedarme solo, ¿qué haría yo? Pues hombre, si tengo miedo a quedarme solo en una casa, pues ¿qué haría yo? Pues hombre, si ya no tengo miedo, pues quedarme. Y entonces un buen día le digo a mis familiares, váyanse de paseo, yo me quedo aquí solo. De enfrente. O sea, comienzo a disfrutar, comienzo a sacarle valor a eso, no me hago ideas. Entonces cuando estoy en casa solo, busco la manera de hacerlo agradable ese momento. Y comienzo entonces a disfrutar de la soledad. Voy más allá entonces. Entonces, si estas pequeñas estrategias, que puede haber muchas más, por supuesto, las utilizamos para enfrentar todos los miedos que vamos descubriendo, ¿quién va a ganar al final? Pues va a ganar nuestra estima, va a ganar nuestro ser interior, porque nos sentimos realmente capaces de romper límites que me maniataban en esos miedos. O sea, estaba como el elefante, no me quería mover. Y comienzo entonces a sentirme más libre, más capaz. Estoy como unido a lo esencial, feliz. Ahí está la felicidad. Empiezo a sentirme más feliz. No soy plenamente feliz todavía, pero voy caminando por ahí. Entonces son estrategias para reconocer que los miedos al final son ataduras que están aquí
en la mente, que si yo las enfrento, pues por supuesto voy a tener más ganancia. Me doy cuenta que cuento también con un tesoro súper importantísimo, gigantesco, que es el tesoro interior, porque con él yo puedo ir caminando hacia un descubrirme, hacia un descubrir cómo estoy de atado a cada cosa. Entonces, en ese paso vamos caminando, caminando hacia el interior más profundamente. Nos vamos a sentir seguramente cada día más plenos, porque ya vamos encontrando como una llavecita para superar obstáculos, porque me doy cuenta que si buceo hacia el interior sin miedo, voy a aprender poco a poco a no confundir el valor de las cosas por su precio, por ejemplo. O sea, voy a ir, adicional a eso, voy a ir reconociendo otros aspectos que tienen que ver con la vida interior, que no son parte del miedo, pero son parte importante. Me doy cuenta de que las cosas no valen por su precio, me doy cuenta de que no me creo más que nadie, de que yo no soy más importante, que somos seres todos en un mundo que cometemos errores. O sea, vamos a empezar a apreciar a cada instante de la vida como parte de un regalo. Es un regalo. La vida nos ha dado un regalo maravilloso. Por eso cuando hacemos ese trabajo lo que hacemos es un caminar hacia la verdadera felicidad. Y eso no tiene parecido. Una cosa súper, súper, súper importante. Bueno, quisiera finalizar esta charla con una frasecita que dice: conéctate con tu fuerza interior y di adiós a los miedos. Conéctate con tu fuerza interior y di adiós a los miedos. Esa es una frase real. Conéctate contigo mismo. Muy bien. Entonces ahorita, como siempre, a la final le hacemos compartir ideas, inquietudes. Se pueden abrir los micrófonos, perdón. Y quien quiera intervenir, bienvenido. Buenas noches, Edgar, muchas gracias por el tema que nos has expuesto el día de hoy. Me parece muy interesante, porque definitivamente es una cosa que nadie puede decir que nunca ha tenido, miedos. No un miedo, muchos miedos. De tal manera que sí, eso es muy verdad, eso es muy cierto, y hay que trabajarlos, porque si no, definitivamente esos miedos nos llevan a tener ese desequilibrio emocional y que nos lleva definitivamente a actuar de una manera a veces hasta irracional. Definitivamente la meditación, como tú lo dices, es una cosa muy importante para identificar, en la medida que uno identifica el miedo, llevarlo a la meditación y a través de la meditación ayudarlo a vencer poco a poco. Y la otra cosa que yo diría también es trabajar mucho en la relación con Dios, con la esencia divina, con la fuente divina, porque si nosotros vamos a trabajar desde el corazón, y ahí reside el amor es la fuente divina, entonces tenemos que trabajarlos mucho esa relación con Dios y confiar definitivamente también en Dios como una ayuda, como esa persona, como ese ente que digamos que está a nuestro lado, que con él todo lo podemos alcanzar, que nos va a dar esa fortaleza para enfrentar cualquier situación. Entonces, con la frase última que tú decías diría yo también, es entregarle también a Dios nuestros miedos y que Él como una ayuda para vencerlos, para enfrentarlos. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante. ¿Alguien más por allí?
A mí también me parece que los miedos también influyen mucho las relaciones, ¿no? Porque siempre se crea, los miedos llevan a la desconfianza y hace que nosotros hagamos juicios previos sin todavía establecer una relación de comunicación sincera, sino que muchas veces primero evaluamos negativamente o con cierta temor a los demás y eso nos impide relacionarnos bien. Es decir, muchas veces el miedo va adelante del conocimiento de otras personas. Nos da miedo establecer relaciones, nos da miedo establecer amistades. Entonces preferimos muchas veces a desconfiar. Ese es otro aspecto del miedo también muy interesante. ¿Qué piensas del miedo a la muerte? No le escuchamos, don Edgar. ¿Qué piensan del miedo a la muerte? ¿Piensas tú del miedo a la muerte? ¿Qué? Ese es. Silencio. Es de los más grandes, eso que es de los más grandes miedos, sí. Amandita, adelante. Pues, a ver, del miedo a la muerte, que pienso que es uno de los miedos más grandes y más importantes en los que tenemos que trabajar para irlo eliminando, porque definitivamente la relación con la muerte es relacionarnos con la vida misma. Nosotros nacemos y desde el momento que nacemos empezamos a morir un poco. Y en la medida en que logremos vencer ese miedo a la muerte, pienso que miraremos la vida desde otro ángulo, de otra manera, nuestras relaciones son diferentes, relación con uno mismo. Es simplemente soltar, es desapegarse de todo esto que uno tiene acá en la tierra y decir, pues yo vine a cumplir una misión y esa misión en el momento que ya la cumpla, pues me voy porque aquí estoy de paso. Y eso aliviana mucho la vida, eso le da una sensación de tranquilidad, de serenidad, de seguridad, de, no sé, de entendimiento hacia muchas cosas y hacia muchos seres, hacia toda la humanidad. Es una situación, pienso yo, que muy importante, muy bonita para vivir la vida a plenitud y para hacer cosas verdaderamente que me dejen un legado. Es vivir la vida dejando huellas cuando yo logro identificarme bien en mi relación con la muerte. ¿Cierto? Sí. Dice, definitivamente, dice, no me acuerdo, hay un filósofo que era un religioso que decía que nosotros nacemos para morir y para morir nacemos. Es que definitivamente, cuando uno entiende el concepto de que el transitar en el que estamos en este momento es un transitar que es pasajero, pero que si nosotros llegamos a ese paso de la muerte y tenemos conciencia de que vamos a pasar a un estado superior, a un estado mucho mejor, si hemos vivido una vida muy bien espiritualmente, digámoslo así, vamos a pasar a otro estado mejor. Desde ese mismo momento empezamos a perderle ese miedo a la muerte. Así es, es que
hay una cosa bien particular. Uno tiene miedo, en el fondo es miedo a morir físicamente, ¿no? En realidad lo que sabe es que uno, desde la esencia, uno no muere como ser espiritual. Sin embargo, todos los días estamos muriendo a algo. Aún nuestras células se renuevan todos los días. O sea, todos los días y en cada momento cuando uno hace un acto de cambio, está dejando atrás algo. O sea, está muriendo lo viejo y están haciendo algo nuevecito. Pero al final hay que irle perdiendo ese miedo al último momento que es la muerte física, porque en el fondo esa muerte nos ata, ese miedo a esa muerte física nos ata a otros miedos que están relacionados con los apegos. Entonces hay muchos apegos. Pues uno le da miedo. Generalmente, por ejemplo, nosotros que hemos sido, o yo que he sido padre y abuelo ya, generalmente cuando uno tenía los hijos chiquitos decía, oye, ojalá que no me muera porque entonces no va a haber que ser a mis hijos. Me daba miedo morir. Claro. Y ojalá que pueda morirme cuando ya esté viejito. Es más grande, ¿no? Pero ahora que ya tengo nietos, entonces aparece la otra razón. No quisiera morirme porque no voy a ver crecer a mis nietos. Y así, entonces nos la pasamos con miedos de apegos. Estoy hablando de la relación solamente de familia, pero hay otros tantos. Por eso es que es tan interesante también hacer un ejercicio para irse adaptando al hecho real de morir físicamente. Por eso no, hasta ahora no se han inventado la fórmula para no morir físicamente. Entonces, quiérase que no, va a llegar un momento. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En qué momento? No sabemos. No sabemos. Pero lo importante es irse preparando, porque cuando uno le va perdiendo la muerte a esa parte física, también va siendo capaz de manejar los apegos en la vida real. O sea, es un doble secreto, ¿no? Y eso es muy interesante. Hay ejercicio para trabajar con eso. Marta Lucía, ¿sí? Yo pienso que, ¿sí me oye? ¿Me Sí. oye? Sí. Pienso que, pues que de pronto ese no tener el convencimiento y la seguridad, ¿cierto? Somos muy desconfiados, somos dados a desconfiar, a dudar. Entonces, como no tener el convencimiento de que está esa otra vida y que de todas formas es mejor y que este cuerpo es prestado y todo esto, entonces el no estar tan convencidos es lo que nos da el temor, ¿cierto? Porque si tuviéramos la seguridad, o sea, la completa seguridad, estuviéramos totalmente convencidos de que está la otra vida, de que nos vamos a encontrar con el ser divino, de que va a ser un descanso, de que este cuerpo ya no nos estorba, como decía mi abuelita, todo eso, pues de pronto es más fácil perder ese miedo, es más fácil desapegarse, porque imagínense ese convencimiento de que hay algo mejor, no, pues antes vámonos rapidito. Entonces yo pienso que también es eso, pero lo que usted dice, ¿no? La familia, o sea, tantas cosas que ya lo van enganchando a uno y que, ay, no, y entonces, por ejemplo, los mismos nietecitos, por ejemplo, en mi caso, las niñas, y ya tengo una que tiene casi 9 años, y ella entonces me dice, no, no, tita, es que tú no te puedes morir todavía, es que tú tienes que cuidar, es que no sé qué, y entonces van hasta condicionándolo a uno, porque así quisiera, no podía irse, porque es que, ay no, ¿cómo así? Y los 15, y luego, no, y ojalá esté hasta el matrimonio. Entonces es como todo eso, ¿cierto? Pero los miedos, yo
pues personalmente que he vivido experiencias muy difíciles con respecto a eso, pues yo sé que se superan, pues de estar, por ejemplo, con un pánico, con un trastorno de pánico tremendo, que no me dejaba ni siquiera estar sola, lo que usted decía, yo no pasaba, yo estuve en un momento en que yo salía corriendo a buscar a alguien para que me acompañara o quedarme en otra parte y con maleta y todo, porque yo no era capaz de quedarme sola. Y entonces ver que mentiras, que eso sí se va superando, de que no, de que son, la mente es muy tremenda y va haciendo mucho más grande el miedo cada vez, ¿no? Lo va volviendo como una bola de nieve así que va creciendo, entonces eso es lo que hay que de pronto frentear y manejar y dominar. Y pues claro, también muchas veces se necesita la ayuda y pues puede ser la ayuda de un director espiritual, de los profesionales, bueno, tantas cosas, pero de que los miedos son pues son unos obstáculos muy grandes en el camino de la vida. Bueno, listo, gracias.